Muy bien. Gracias, hermano Elmer. Muchas gracias, hermanos. En realidad, el privilegiado, el honrado aquí soy yo. El poder estar en su presencia y estar en comunión esta noche juntos. Lo que nos une es nuestro Salvador, el cual estábamos escuchando cantar en ese momento, ¿verdad? Qué lindo que el Alfa y el Omega, el Príncipe de Paz, haya venido aquí a salvarnos. Y eso es nuestro motivo, eso es nuestra alabanza y nuestro gozo radica y viene de ahí, ¿verdad? Dios tomó la iniciativa, Dios no esperó a que cambiemos, Dios no y esperó que seamos buenitos, más bien Dios, estando en estado de enemistad contra Dios, Dios envió a su Hijo y murió por cada uno de nosotros. Y ese amor que vimos de lo que era dar la vida por otro, ese amor colgado en la cruz por nuestros pecados, nuestras transgresiones, cambiamos nuestra mente acerca de lo que estábamos confiando para la eternidad y descansamos en su obra, en la persona de Cristo por nosotros. Y pues Dios nos dio el perdón de pecados mediante esa obra, ¿verdad? Qué lindo, qué hermoso. En esta noche, sé que estamos en etapa de Navidad, pero el Señor puso algo diferente en mi corazón esta semana para compartirles. Esta noche empecé a tener dudas, debo confesar, y le dije a mi esposa, ¿será que mejor era que haga un mensaje sobre la Navidad? Bueno, no, mejor confiar en el Señor, me dice lo que Él puso en tu corazón. Entonces vamos a confiar en el Señor, hermanos, en esta noche y nuevamente, si usted vino a la reunión esta noche pensando en tener algo, pues un reconteo o algo sobre la Navidad, pues me van a disculpar, pero es un tema sumamente importante y vamos a estar, Dios mediante, dos domingos en la noche, vamos a estar abarcando este tema tan importante. Y lo he titulado El enemigo interno. Ah, y en realidad mi propósito es desmitificar identificar a un enemigo muy real que tenemos contra nosotros. Y entonces, en especial durante estas épocas del COVID, ah, durante la Navidad, una época donde debería ser tan gozoso y tan feliz y tanta alegría, celebramos tanto amor, nos acordamos de cuando el Señor Jesucristo nació, etcétera, y tenemos regalitos y todo, pero a la vez es un tiempo de suma ansiedad y estrés y es un tiempo en realidad, muy difícil para muchos. Claro, es prohibido admitirlo, pero es un tiempo difícil para algunos. Y en esta noche quiero, si usted se halla en tal vez un poco desanimado, tal vez usted es creyente, pero pasando por un momento difícil de crisis. Espero que esta noche le sea de ánimo, ¿bien? Entonces, estoy compartiendo un mensaje para creyentes. Si usted no ha puesto su confianza en el Señor Jesucristo únicamente, pues le invito a hacerlo. ¿Qué está esperando? ¿Qué es lo que le estorba? De cambiar de mentalidad, de entender que usted está camino al infierno, que Cristo ya pagó por sus pecados. Cristo ya pagó por todas sus transgresiones. No importa cuán grande o pequeño sea. Y eso es buenas noticias.
Dios ofrece el perdón, no mediante las obras, no mediante las cosas que el hombre pueda ofrecer a Dios, pues el hombre no tiene nada bueno, pero Jesucristo era todo bueno y él pagó con su vida por nuestros pecados. ¿Cómo vamos a rechazar ese regalo? ¿Cómo vamos a rechazar lo que Dios ya nos ha ofrecido? No es cuestión de pedirle nada, es cuestión de recibirlo mediante la fe. Muy bien, vamos a orar y vamos a entrar al tema de hoy. Padre, mi Dios y Padre, te damos muchas gracias por estos hermanos, por cada uno de ellos, cada conexión aquí en esta noche por el Zoom y cada hogar representado, cada individuo tan importante para ti, Señor. Padre, en especial tus hijos. Y Señor, te pido que tú utilices a tu siervo presentado a ti simplemente un instrumento, deseando ser un instrumento de justicia, Padre. Utiliza mis labios, utiliza mi mente, Señor, para poder claramente articular con elocuencia, Señor, lo que tú deseas comunicar en esta noche. Pido lo mismo por mis hermanos, que tu Espíritu Santo esté dando entendimiento, que Padre, no solamente al tener oídos, pero que tengan oídos para oír lo que el Espíritu dice, Señor. Padre, queremos ser instruidos por ti en esta noche. Miramos a tu palabra, que tu Espíritu Santo lo utilice grandemente en cada vida según la necesidad que tengan. Gracias, Padre. Gracias por el Señor Jesucristo, el mejor regalo de todos, que ofreció su vida por nosotros. Y Padre, que podemos tener la vida eterna mediante la fe en Él. Padre, utiliza en esta noche, este tiempo. Y Padre, acompaña también la cuestión técnica, que no hayan interrupciones. Y lo pedimos y te agradecemos, Padre, de antemano, en el nombre dulce de nuestro Salvador, el príncipe de paz, el alfa y el omega. Amén. Muy bien. Um, eh, entonces, vamos a ir rápidamente, como les digo. eh, Esto es un tema de suma importancia y espero que obviamente no es exhaustivo, ¿ok? Am, no vamos a poder cubrirlo todo, pero sí deseo darle en forma de semilla. Si el Señor permite, en esta noche cubriremos el primer punto, identificando al enemigo en el interior. Ya la próxima vez, si Cristo no regresa y todavía me permiten volver los hermanos, vamos a cubrir el siguiente punto, tratando con el enemigo interno. Esto, entonces, como dije, no tiene la intención de ser exhaustivo y realmente debería enseñarse durante muchas horas, ¿verdad? Pero espero que sea de ánimo nuevamente para ustedes estos 2 domingos, y vamos a entrar en un tema incómodo, ¿ok? Vamos a entrar en un tema que tal vez preferimos no mencionar, no hablar, ¿ok? Preferimos pintar las cosas. Pero yo quiero que entienda que yo vengo de parte de alguien que se crió en mucha religiosidad. Muchos años he vivido y no estoy culpando a nadie. La culpa sola la tengo yo, pero he vivido muchos años en mucha religiosidad sin entender el verdadero poder que está en cada creyente. Y vamos a hablar de eso la siguiente vez, pero esta noche vamos a identificar al enemigo interno. Bien, vamos entonces al tema. Em, ¿Cómo es posible que esta escena, ok? ¿Cómo es posible que esta escena, aquí vemos una pareja muy hermosa, parece un matrimonio, ¿verdad? Obviamente están felices, oliendo las flores. ¿Qué le viene a la mente cuando usted ve esta imagen? Amor, felicidad,
bueno, podríamos poner, y vivieron felices para siempre, ¿verdad? Pero ¿cómo es posible que esta escena se convierta en esto? ¿Cómo puede una escena tan hermosa eh, vamos a ver aquí, creo que estoy con problemas, ¿verdad? Este, vamos a ver qué pasa aquí. Perdonen, hermanos. A veces se me cuelga eh, mi máquina. Mil disculpas. Vamos a, vamos a reiniciar esto un momentito, hermanos. Perdonen. Lastimosamente no soy buen técnico como el hermano Elmer y siempre me fallan las máquinas. Vamos a ver si podemos reiniciar esto. Ok, estamos de vuelta. Ok, bien, bien. Ahora, entonces, ¿cómo es posible que esta escena, ¿verdad? Esta escena tan hermosa se convierta en esto? O sea, y mirando esta escena, las mismas dos personas, ¿en qué palabra piensa ahora cuando ve esta escena? ¿Ira? ¿Envidia? ¿Odio? ¿Amargura? ¿Resentimiento? ¿Sabe qué, hermanos? La verdad es que yo y Nelly, como por ejemplo, hemos tenido nuestras diferencias, dificultades. Y he dicho cosas a Nelly, a mi esposa, que no las repetiría a ninguno de ustedes. Cosas dolorosas, cosas rencorosas, cosas que la verdad es que me avergüenzo. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que soy? ¿Eso me define? ¿En eso me he convertido? Y vamos a hablar de eso porque creo que es muy importante. Quizás sentimos que no nos atrevemos a admitir una escena como esto porque verbalizarlo casi se siente demasiado cerca como aceptar la derrota. Y mejor debemos seguir luchando, pero la verdad es que a esta manera de luchar con puras buenas intenciones, como tal vez lo hemos estado haciendo, debo preguntarle, ¿cómo le ha funcionado? ¿Cómo le ha funcionado hasta ahora? ¿Puede decir con franqueza que su fuerza de voluntad ha sido tan firme e inquebrantada que ha cambiado, que es consistente conforme al amor de Cristo? ¿Sabe que si somos honestos con nosotros mismos, debemos admitir que necesitaremos ayuda externa con esto, ¿no es cierto? Y espero que hoy podamos aclarar por qué nos suceden estas cosas y muchos escenarios similares, en especial durante épocas como el COVID, que ha atacado grandemente las relaciones del hogar, la relación matrimonial, conyugal, pero no solamente eso, sino toda relación. Pues hemos estado en situaciones bastante inciertas, pero tenga fe, hay esperanza para todos. Pero debo pedirle que preste mucha atención en esta noche a lo que dice la palabra. Durante este tiempo, todas las relaciones familiares se han visto sometidas a un estrés adicional, tensión que normalmente se liberaría tal vez si fuera a trabajar al día siguiente o al menos tuviera alguna certeza de cómo iban a ir las cosas. Pero nada ha sido normal, todo es incierto, nadie tiene respuestas al parecer. Tal vez se siente que si esto dura mucho más, pues quién sabe qué podría pasar. Espero animarle nuevamente a todos nuestros matrimonios esta noche, mostrándonos un enemigo común que todos tenemos. Juntos, como parejas, podemos luchar contra él en lugar de luchar entre nosotros. Y entonces tal vez se sorprenda en esta noche saber que su pareja no es el enemigo.
Mi esposa no es el enemigo. La verdad es que he sentido eso mucho, pero alguien me aclaró y me tuvo que mostrar que mi esposa no es mi enemiga. Y eso, eso fue, tal vez fue obvio, pero era de mucha ayuda escuchar esas palabras. Quiero decir también, pero fíjese, esa imagen, voy a ponerlo en grande para que lo vean, eh, el rostro de ese gato. Eh, También espero alentar a nuestras relaciones entre nosotros como hermanos y hermanas en Cristo. Ahora, como dije, si usted no es creyente en el Señor Jesucristo y nos está visitando en esta noche, usted de nada sirve lo que vamos a enseñar en esta noche. Lo primero que usted necesita entender es que necesita el Espíritu Santo de Dios en su vida y usted la única forma de recibirlo es mediante la fe en Jesucristo únicamente y luego Dios puede empezar a cambiar su vida. Pero de otra manera, usted es esclavo, esclavo al pecado y no va a poder cambiar jamás. ¿Ok? Entonces, esta sesión, esta noche no es dirigido a incrédulos, lo siento, es específicamente para creyentes. Bien. Pero si usted no es creyente, me encantaría conversar con usted después de esta reunión. Y si usted tal vez tiene alguna duda de la seguridad de su salvación, también me gustaría que no se vaya sin poder conversar. Es tan importante. Ahora miren nuevamente la cara de este gato. Me hace recuerdo a cómo me pongo si un hermano me hace algo. Hmm, ¿Viste cómo me miró? Oh, eso no es nada. ¿Notaste que me ignoró totalmente? Oh, sí. Viene la respuesta. Necesitamos orar por ellos. Esto es lo que somos, pero como creyentes, ¿es esto lo que nos define? Claro, a veces nos ponemos de mal humor, ¿verdad? Y nos ponemos aburridos, pero ¿es esto lo que nos define? Bueno, también tal vez les sorprenderá, aunque a veces pareciera, pero tus hermanos y hermanas en Cristo no son tu enemigo. No son tu enemigo. Ahora, es posible que pueden ser utilizados por el enemigo, pero no son el enemigo. Ahora, vamos directamente a la palabra de Dios y vamos a entrar a mirar algo que quiero hablarles, que es muy cerca a mi corazón. Y tenemos que entonces regresar al principio. Génesis capítulo 2, versículos 16 a 17. Voy a invitarles entonces que abran sus Biblias y para aclarar en esta noche voy a estar usando la Biblia de las Américas, ¿ok? Sé que es un poco diferente posiblemente a lo que acostumbramos, pero lo hallo más fácil de entender. Entonces, vamos a leer estos dos versículos, Génesis 2, 16 a 17. Y ordenó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces Dios hizo el jardín y puso a Adán para disfrutar de todo libremente y de cuidarlo. Solo un árbol estaba fuera de sus límites. Era un árbol que Adán no podía manejar. Necesitaría confiar en Dios. Entonces, fíjese lo que dice ahí en el versículo, lo que Dios dijo. El día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces, el día que Adán pecó, lo que Dios había dicho en este versículo se hizo realidad. Él murió. Pero sabemos que por Génesis 5:3 que Adán vivió 930 años. Pareciera, ¿cómo es posible eso? Bueno, así evidentemente había otro tipo de muerte que sufrió, ¿ok? Ese día. Entonces, no estaba evidentemente hablando de la muerte física, aunque su pecado sí trajo a consecuencia la muerte física después.
No, esto se refiere a un tipo de muerte más grave. Entonces, antes de continuar, vamos a aclarar algunos tipos diferentes de muerte en la Biblia. Bien, vamos entonces a mirar 4 tipos diferentes de muerte en la Biblia. La muerte en la Biblia nunca significa dejar de existir. La muerte es separación, ¿ok? Siempre en la Biblia, cuando usted vea muerte, la Biblia habla de muerte. Bueno, no es la cesión o dejar de existir, sino que significa separación. Y vamos a ver 4 tipos. Hay más de 4 en la Biblia, pero vamos a ver 4 en esta noche. La muerte física, espiritual, relacional y la segunda muerte. Bien, entonces vamos con la primera muerte. La muerte física, cuando el espíritu es separado del cuerpo. Vamos a poner un ejemplo aquí. Entonces dice Lucas 8:55, entonces le volvió a ella su espíritu y se levantó al instante. Y Jesús mandó que le dieran de comer. Aquí tenemos cuando el Señor Jesucristo levantó de la muerte a una niña, ¿verdad? Su espíritu estaba separado de su cuerpo. Ella estaba físicamente muerta. Jesús le volvió a ella su espíritu y entonces ella cobró la vida física. Entonces él nuevamente unió al espíritu y al cuerpo. ¿Ok? Entonces eso es muerte física, la separación entre el espíritu y el cuerpo. Ahora vamos a ver la muerte espiritual, cuando somos separados de Dios. Y vamos a mirar Efesios capítulo 2, versículo 5. La Biblia nos dice así, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Juntamente con Cristo, por gracia ustedes han sido salvados. Entonces, estábamos muertos, separados de Dios en nuestros delitos y pecados, y nos dio vida. Es decir, nos unió con el Señor Jesucristo. Entonces, en el momento que pusimos nuestra fe en Jesucristo y su obra terminada, fuimos llevados de la separación espiritual a la unión con Dios, de estar espiritualmente muerto a estar vivo, ¿no? Entonces, el creyente nunca volverá a sufrir una separación de esta naturaleza. Sin embargo, hay una especie de muerte que el creyente puede sufrir y sufre. Y es de eso que queremos hablar en esta noche. Bien, la tercera clase de muerte es la muerte relacional. Esto es la separación de comunión. Y esto puede ser separación de comunión entre hermanos, separación de comunión con Dios. Hay un ejemplo de aquello en la Biblia. Primera Timoteo 5:5-6. Dice, sin embargo, la que en verdad es viuda y se ha quedado sola, tiene puesta su esperanza en Dios y continúa en súplicas y oraciones noche y día. ¿Ok? Pero la viuda, otra viuda, pero la que se entrega a los placeres desenfrenados, aún viviendo, está muerta. ¿Ya? Ahora, no ha muerto espiritualmente, obviamente no ha muerto físicamente, pero aún viviendo está muerte, es decir, sufre muerte relacional, ¿ya? Entonces, el que camina confiando en el Señor, una mujer que camina confiando en el Señor y la otra que camina por la carne, ella experimenta la muerte, ¿bien? Entonces, vamos a mirar ahora, entonces vamos a entrar en el último tipo de muerte, que es la segunda o eterna, la separación de Dios en el lago de fuego. Y tenemos un versículo de ejemplo aquí en Apocalipsis 20:14, van a disculpar la falta de traducción ahí. La muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, ¿ok? El lago de fuego. Esto es cuando todo incrédulo será echado al lago de fuego y pasará toda la eternidad separado de Dios. ¿Ok? Entonces, hermanos, acabamos de mirar entonces cuatro tipos de muerte.
¿ok? Muerte física, muerte espiritual, muerte relacional y muerte, la muerte segunda, ¿bien? Y eso es importante entender para lo que vamos a hablar a continuación, para identificar el enemigo interno, el enemigo invisible, disfrazado como tú y yo. Volvamos entonces a Génesis 2. Dice así. Em, entonces, el día que de él comas, dice, ciertamente morirás. Entonces, el día nuevamente que Adán pecó, murió. Entonces, a través del pecado entró tanto la muerte espiritual como la muerte relacional. Posteriormente entró también la muerte física, ¿ya? Y eso es muy importante entender, hermanos. Romanos 5 va a comentar sobre este evento para dar un poco más de claridad. Vamos allá. Romanos capítulo 5, versículo 12. Pueden seguirme en sus Biblias si desean, pero mayormente tengo las citas aquí en la pantalla. Entonces, Romanos 5, 12 nos dice así: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre y la muerte por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron. Ok, entonces cuando normalmente miramos este versículo, ok, cuando normalmente estudiamos y vemos este versículo, estamos hablando de que pues él, a través del pecado de Adán entró la muerte, ¿verdad? Él pecó, desobedeció a Dios y por ende entró el pecado, ¿verdad? Y toda la humanidad es culpable. Y es hallado culpable delante de Dios. Y todo eso es muy cierto. Y es verdad, pero en esta noche quiero darle un énfasis un poco diferente y quiero que lo veamos entonces a la luz del estudio que estamos haciendo en esta noche. Y creo que arrojará algo de luz sobre lo que causó, ¿no?, la muerte de Adán y las consecuencias que hoy todavía sufrimos, lo que ocasionó su pecado. Vamos al siguiente punto. Dice, por tanto, enfatizando aquí, por tanto, tal como el pecado entró. Y en realidad, aquí en el griego, lo que se está haciendo es personificando como un principio destructivo y depravado, o sea, como una sustancia o fuente, ¿ya?, que reina sobre los incrédulos y persiste en los creyentes, especialmente como un amo de esclavos repartiendo el pago con la moneda de la muerte. Entonces, lo que está diciendo es esto, que cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. Adán pecó y al pecar, el pecado entró. Y eso es algo que nos suena, tal vez suena raro decirlo, pero es verdad. Cuando Adán pecó, el pecado entró. ¿Ya? Y eso es algo que vamos a explicar. No se preocupe si, si eso aún suena un poco confuso, ¿ya? Vamos a hablar un poco más de esto. Pero hablemos de la muerte primero aquí. Note que dice la muerte. ¿Qué tipo de muerte entró? Bueno, era muerte, como dijimos, el día que comieres, morirás. Entonces, evidentemente, era un tipo de muerte espiritual, relacional y eventualmente físico. La muerte es un resultado del pecado. La muerte no es normal, no está dentro de los propósitos originales de Dios. Dios deseaba que el hombre tome de vida eterna y esté en una unión perfecta y eterna con él, ¿no? Lastimosamente el hombre pecó y entró la muerte, ¿no? Y claro, la historia de la humanidad entonces es cómo Dios está redimiendo todas las cosas. Ahora, a causa de lo que Adán hizo, la muerte se extendió a todos los hombres porque todos pecaron, ¿ya? Y claro, simplemente esto es algo que todos heredamos de Adán, ¿verdad? Eh, y entonces, por ejemplo, ¿no? Les doy un ejemplo.
del tipo de muerte que se extendió. Observamos a los niños, ¿verdad? A una edad muy temprana. Ya saben mentir. Nadie tiene que enseñarle a un niño a mentir. No es necesario enseñarlo a engañar, a robar, a pelear, ¿no? A tener celos, etcétera. Entonces, esto es algo que heredamos de parte de Adán. Vamos al versículo 21 y se va a entender mucho mejor a lo que me estoy refiriendo aquí. Vamos a Romanos 5:21. Fíjese lo que dice aquí. En este contexto tiene tanta claridad, nos ayuda tanto a entender lo que está sucediendo, para que así como el pecado, nuevamente el pecado que entró cuando Adán pecó, para que así como el pecado reinó en la muerte. Ahora yo sé, generalmente en la humanidad tiene miedo, temor a la muerte y por eso la muerte reina. Pero eso no es lo que está hablando específicamente aquí. ¿Por qué le digo? Porque continúa el versículo, fíjese lo que dice. Así también la gracia reine por medio de la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Nuevamente vemos que el pecado reinó en la muerte, ¿ya? O sea, entonces el pecado, como lo traduce un comentarista, dice, reinó como rey en la esfera de la muerte. Otro comentarista dice como la esfera y dominio de la tiranía de la muerte. ¿Ya? Entonces, y aquí la gracia está, se yuxtapone a ella, ¿verdad? Está completamente contrario que la gracia pueda reinar para justicia. Entonces, la muerte aquí es aquello en y por lo cual se ejerce y se muestra el reino del pecado, ¿ya? O sea, separación en relaciones, peleas, contiendas. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la viuda entregada al placer desenfrenado? Es en ese ejemplo, ¿no? Y dentro de ese contexto vemos la muerte. ¿Ya? Ahora miremos esta figura. Como dijimos, Dios ve a toda la humanidad en dos esferas, dos reinos, dos cabezas, dos reinos, vamos a decir. El primero es el reinado o la esfera de Adán. ¿Ya? Él representa una rama de la humanidad. Todos en Adán ya están condenados y viven bajo el reino del pecado, ¿verdad? Los que están en Adán son esclavos del pecado. El pecado reina. ¿Y por qué sabemos que el pecado reina? Y eso es buena pregunta. ¿Cómo sabemos que el pecado reina para los que están en Adán? ¿Sabe cómo? Lo evidencia en la muerte que sufren. Y no estoy hablando de muerte física, aunque eventualmente se muere. Claro que sí, pero también los creyentes mueren, aún no estando en Adán. Lo que esto está refiriendo es el pecado, la naturaleza pecaminosa reina dentro de los de Adán y por eso sufren muerte relacional. Por eso están en muerte espiritual. Y entonces son separados de todo tipo. Hemos estado mirando en estas épocas, seguramente han visto en Bolivia, pero se ha visto en Estados Unidos, se ha visto en Canadá, se ha visto en diferentes lugares, en Inglaterra, en Irlanda, diferentes situaciones que se han dado por causa del COVID y quién tiene la culpa del COVID y todo esto. Y el ser humano anda en caos. Anda en pelea el uno contra el otro. Y eso es evidencia, ¿ok? Evidencia de cómo el pecado reina. ¿Ya? Entonces son separaciones de todo tipo. No pueden llevarse bien, no pueden estar de acuerdo. En Adán el pecado reina.
Entonces, el destino final de aquellos en Adán, obviamente sabemos, es la muerte segunda. Van a estar separados de Dios por toda la eternidad, ¿verdad? Y esto es para todos los que están en Adán, sin excepción. Entonces, pero gracias a Dios que hay otra esfera, ¿verdad? Sabemos, y es la esfera de Cristo. Vamos a mirar aquí. Por otro lado, Dios ve a otro grupo de personas en otra esfera, representado por otro hombre, Jesucristo. Así también la gracia reine por la justicia para toda la vida, por Jesucristo nuestro Señor, ¿verdad? Vimos eso en Romanos 5:21. Estos son aquellos que han reconocido que son pecadores desesperados e impotentes para salvarse a sí mismos, pero después de escuchar el mensaje del Evangelio, confían en Jesucristo únicamente. Una vez que se traspasa del reino o la esfera de Adán a estar en la esfera de Cristo, no hay vuelta atrás, ¿ok? Ellos están eternamente dentro de la esfera de Cristo, ¿ok? Y esto es básico, esto lo entendemos, creo, todo creyente básicamente entiende esto hasta cierto punto. Pero miremos más allá, porque cuando nosotros fuimos traspasados, ¿ya? De estar en Adán a estar en Cristo, Dios hizo algo magnífico. Y quiero que presten mucha atención. Tú y yo estábamos en Adán con una rectitud, una justicia negativa, la de Adán, lo heredamos, ¿verdad? Pero Dios hizo algo muy hermoso, ¿ya? Y Dios hizo que nosotros, al ser trasladados de una esfera a la otra, fuimos crucificados juntamente con Cristo. Es así que Dios trabajó o Dios trajo nuestra liberación. Entonces, el hecho es que Dios hizo algo realmente asombroso, nos mató, o mejor dicho, nos hizo morir, ¿no? Cuando morimos, fuimos liberados de todas las relaciones anteriores, las que teníamos en Adán, el mundo, la condenación, la ley, el pecado, etcétera, etcétera. Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido tiempo pasado, he sido crucificado. Y entonces fuimos colocados en la persona de Cristo con una justicia positiva, la justicia de Cristo. Dice Colosenses 3:3, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Entonces fuimos unidos a Cristo. La muerte que Él murió cuenta como nuestra muerte. Hermanos, eso es muy importante entender. Porque hay muchos creyentes que yo encuentro el día de hoy que están todavía tratando de morir a su yo, de tratar de crucificar a su yo, de tratar de alguna manera hacer morir. Y algunos inclusive dicen, "Pero dijo, yo muero diariamente". Pero él no estaba hablando de este tipo de muerte. Él está hablando de enfrentarse con la muerte física por los peligros que él sufría por predicar el evangelio. Nada que ver con él que él moría cada día a su yo o a su, qué sé yo, que eso, hermanos, es negar la gracia de Dios. Un aspecto muy importante de la gracia de Dios ya fue hecho, hermanos. Dios no está pidiendo que nosotros tengamos que morir a nuestro yo. Ya hizo eso Cristo. Ya hemos sido unidos, bautizados en Cristo, unidos en la cruz, unidos en su sepultura y unidos en su resurrección a novedad de vida. Es lo que es cierto de Cristo, es cierto de usted. Así lo ve Dios. Así nos ve Dios en Cristo. Por eso es que delante de Dios tenemos una justicia satisfactoria, perfecta, al igual que la tiene Dios. ¿Por qué? Porque estamos hallados en Cristo. Bien, pero continuemos. Entonces,
De modo, dice Pablo, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Entonces, tú y yo somos una nueva criatura en Cristo. Las cosas viejas, es decir, la condenación que heredaste de Adán, la identidad que tenías como pecador, como injusto, como desobediente, como inmoral, etcétera. Esas cosas pasaron siendo crucificado con Cristo. La deuda que tú tenías con Dios ha sido pagado. La dictadura que sufrías bajo el señorío del pecado dejó de ser, ha sido libertado. Entonces eres una nueva criatura. Lo vamos a representar por este personaje aquí. Nuevamente parece que estamos sufriendo de la que se nos ha colgado, creo. Ok, qué barbaridad. Un momentito, hermanos, perdón. Es para dar un corte comercial. Bien, entonces espero que esto está siendo claro hasta este momento, hermanos. Somos entonces nuevas criaturas. Lo vamos a representar por este jovencito, ¿ya? Y entonces la deuda que teníamos con Dios, todo eso ha sido pagado cuando morimos. Lo que también sucedió en ese momento es que tus viejas relaciones, es decir, con la naturaleza pecaminosa, con el pecado, se disolvió, se rompieron. Así como cuando alguien muere, deja de estar unido en matrimonio, deja de ser dueño de cualquier bien o inclusive una deuda que tenía, ¿verdad? Nosotros morimos crucificados, pagamos la pena capital por nuestras deudas, pero ya, hermanos, ya la pagamos, ya morimos, quedamos libres al morir. Cuando morimos, fuimos liberados de nuestra esclavitud al maestro del pecado y ahora hemos sido unidos a Cristo como maestro. ¿Para qué? Para que reine la gracia. ¿Ok? Entonces, ahora Dios ha hecho todo lo necesario, Dios ha hecho todo lo que había que hacer. Dios ha hecho ¿para qué? Para que ahora dentro de sus hijos, ya, la gracia pueda reinar. Así como en nuestra vida pasada como incrédulos, el pecado reinaba, la naturaleza pecaminosa. Ahora pues la gracia pueda reinar. Vamos a continuar. Seguramente algunos de ustedes están, wow, pero ¿de qué está hablando? Esto está muy confuso, ¿no? Este hermanito no está teniendo mucho sentido, parece que no ha dormido anoche. Bueno, sigamos un poco más, ¿de acuerdo? Y después hablamos al final. Vamos a tratar de ser más claros aún. Entonces, hermanos, la persona que éramos en Adán murió. Está, como decimos, bajo tierra, ¿no? Y entonces le vamos a poner una lápida, le vamos a poner florcitas, lo que usted quiera, ¿ya? Pero ese personaje, esa persona murió porque Dios lo hizo morir, ¿ok? Esa persona ya dejó de existir. Esta es la persona que eras, que yo era, que éramos. Ahora la persona que somos, que soy, es lo que Dios me ve en Cristo. Eso es la persona que yo soy. Ahora, cuando vamos a Romanos 7:17, vamos por favor en nuestras Biblias a Romanos 7:17, porque Pablo dice algo muy interesante. Y no es que Pablo está dando una excusa por lo que él está haciendo. Es decir, no está diciendo, no fue mi culpa, yo no lo hice, no tiene nada que ver, no. No está queriendo resbalar el hecho de que lo hizo, pero él está identificando claramente el causante
de su falla, de sus fallas en su vida. Dice Pablo en Romanos 7:17, y pueden seguirme en sus Biblias si desea. Así que ya no soy yo el que lo hace, hablando de el pecado que estaba haciendo, sino el pecado que habita en mí. Aquí Pablo hace diferencia entre quién es él, el nuevo él, ¿ya? Porque cuando estamos hablando de aquí el yo, ¿ok? Eso es la nueva criatura, hermanos. Eso es lo que yo soy. Eso es lo que usted es. Así le ve Dios a usted y a mí, ¿ya? Eso es lo que yo soy. Eso es lo que usted es. Pablo entendía aquello. Entonces dice Pablo, no soy yo el que lo hace, el que lo estaba causando que él haga lo que no quería. Cuando dice yo, está hablando de su nuevo estado, la persona que es ahora. Él entiende esto. Pero ¿por qué no podía hacer lo que quería hacer? Sabía que él debía agradar a Dios. Él debía servir a Dios. Él debía, ¿no? Tantas cosas. Y se hallaba no pudiendo hacer lo que deseaba, pues la carne es débil, ¿verdad? Entonces Pablo tenía tres palabras que usó generalmente para el hombre. Número uno, él usaba la palabra psíquicos, que tiene que ver con el hombre natural, el hombre incrédulo. Este es el incrédulo dominado por la lujuria de su carne. Después tenía otra palabra que era la palabra sarquinos, y esto es este es el hombre que carnal, el hombre salvo, ¿ok? Pero que no ha encontrado liberación del poder del pecado en la plenitud del espíritu, pero está más o menos todavía bajo el control de la naturaleza maligna, la naturaleza pecaminosa. Yo les voy a decir, hermanos, muchos creyentes todavía lastimosamente son hombres y mujeres sarquinos, creyentes, pero todavía carnales en su manera de ser. Y quiero hablar acerca de eso. Y aquí Pablo se está refiriendo como hombre sarquinos, ¿ya? Vamos a ver más adelante. Y la otra palabra que él usaba era neumáticos, que es la persona o el hombre espiritual. Y este es el creyente que vive su vida en la plenitud del Espíritu Santo. Entonces, en el versículo 14 del capítulo 7, Pablo se refirió a sí mismo como sarquinos, que es un hombre carnal. ¿Por qué? Porque descubrió, perdón, que era un vendido al pecado a pesar de lo que quería agradar a Dios. Querer hacer algo y hacerlo de una manera consistente y fiel son dos cosas diferentes, ¿verdad? Todos nosotros podemos testificar a eso, testificar de ello. Fue superado por el poder del pecado para gobernar. Y eso es lo que nos sucede a nosotros, hermanos. Queremos hacer el bien, queremos servir a Dios, queremos dejar de pecar y nos hallamos cada vez, hermanos, cayendo en las mismas cosas, ¿ok? Y nos prometemos, ¿verdad? Ya, nunca más, no lo voy a hacer, nunca más. Ahora sí, Señor, esta vez. Y justamente, hermanos, estamos por llegar al último domingo del año, donde nos hacemos promesas para este año 2021. ¿Qué promesas vamos a hacer? ¿Y cómo nos resulta? Generalmente fallamos en todas esas promesas, ¿no es cierto? Quedamos cortos. No podemos, dentro de la carne, hermanos, nos vence cada vez. Pero gracias a Dios que hay victoria, hermanos, y quiero que lo sepan. No vaya a perder la esperanza. Hay esperanza y Dios se lo promete, ¿ok? Pero vamos a aprender a identificar primero al enemigo que llevamos adentro. Entonces, Pablo identificó la fuente del problema, sino el pecado que habita en mí, dice, el pecado que habita en él. Y esto, hermanos, se refiere a ningún otro que la carne, ¿ok? La carne. El pecado hizo que hiciera exactamente lo que no quería hacer. Entonces, nos deshagamos de él, ¿verdad? Seamos más astutos que la carne, ¿verdad? Ok, entonces hay libros que podemos comprar. 5 pasos para asumir la carne.
10 sencillos pasos hacia la victoria, pero no funcionan. ¿Por qué? Bueno, Pablo reconoció esta realidad y nosotros hacemos bien al ser honestos. Igual, no soy yo el que lo hace, es el pecado que habita en mí. Mantenga eso en mente. Vamos a mirar esta ilustración. Y sabe que, hermanos, muchos creyentes están viviendo en Romanos 7 pensando que es la forma normal que Dios ha diseñado para que vivan, ¿no? Haz tu mejor esfuerzo. Vas a fracasar mucho, pero bueno, pues mientras tú estás deseando hacer el bien, aunque el pecado te venza, bueno, sigue intentando. Te vas a frustrar, te vas a cansar, pero dice la palabra que el que que el que vence, bueno, el que va hasta el final va a recibir una corona, y como que así lo plantamos, eso como si fuese una vida espiritual. Y no estoy diciendo que en la vida cristiana no hay luchas, claro que las hay, pero hermanos, hay victoria sobre el pecado. Las luchas, las tribulaciones vienen de afuera, no son internos, no deberían ser internos, generalmente hablando. No, ninguno de nosotros es perfecto, obviamente. Hay un problema con Romanos 7 y pensar que eso es normal. ¿Sabe por qué? Porque el Espíritu Santo está extrañamente ausente en todo el capítulo. No vamos a ver el Espíritu Santo hasta Romanos capítulo 8. Entonces, mucha gente, hermanos, mucha gente está viviendo la vida cristiana tratando de lidiar con lo que puede ver, ¿ok? Por ejemplo, su enojo, y tratan de lidiar con su enojo, tratan de lidiar con su resentimiento, saben que eso es pecado, y entonces dicen, no, yo no voy a ser resentido, no me voy a enojar, no voy a ser envidioso, y tratan de dejar de ser envidiosos. Dejan de tratar, o sea, están siempre tratando de ser, la mentira es pecado, hermanos, no hay que mentir. Tratan de dejar de mentir. Y entre cristianos estamos obviamente cuidándonos de la codicia, de la mentira, de la ansiedad, de no ser ansioso, de estar sin esperanza o en desesperanza. Los chismes tratan de dejar y luchamos contra estas cosas, ¿verdad? Sentimientos de desesperación. Muchos creyentes están enfocando su lucha, la lucha de su vida cristiana en estas cosas que ven en su vida. Pero ¿sabe qué? Lo que Pablo nos está enseñando en este versículo es que la verdadera fuente de este mal fruto es lo que está oculto a la vista, está bajo tierra. Es la raíz. La naturaleza pecaminosa o el pecado que habita en él, dijo Pablo. Su cuerpo estaba siendo usado como vehículo para pecar, pero el cuerpo humano obviamente no es el causante, ni tampoco lo era él en su nueva, no, o sea, la nueva criatura, la persona que somos en Cristo, no es el causante. Eso ya no es usted. Lo que está ocasionando que usted refleje enojo, resentimiento, ansiedad, que sea chismoso y mentiroso. ¿De dónde proviene, hermanos? Proviene de la carne. ¿Ok? Proviene de la carne y la carne ocasiona que hagamos estas cosas. Vayamos a Romanos 6:6, por favor. Romanos 6:6. Quiero que sepa, hermanos, que Dios ya hizo todo lo necesario para que no fuéramos esclavos del pecado. Fíjese lo que dice Romanos 6:6, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado con él. Ahí está, lo vemos nuevamente. Eso no está diciendo ahí, hermanos, que nuestra carne fue crucificada. Está diciendo que nuestra vieja identidad, la que éramos en Adán, ese fue crucificado, ese murió.
¿ya? Ahora somos una nueva persona, nuevo carnet de identidad, nuevo delante del Señor, ¿verdad? Pero ¿por qué lo hizo? Para que nuestro cuerpo de pecado, ahí está, el cuerpo de pecado, muy importante esas palabras, fuera destruido a fin de que ya no seamos esclavos del pecado. Entonces, el viejo hombre es aquel que Dios nos vio en Adán, el viejo yo, ¿verdad? Entonces, Pablo dijo, he sido crucificado. Podríamos decir que la persona que murió fue Saulo. Saulo tuvo que morir. Habiendo estado unido a Cristo, habiendo muerto con él, también resucitó a una vida nueva y lo conocemos más adelante como Pablo. Es una ilustración, ¿no? El que murió fue Saulo, el que revivió fue Pablo. Esto no es lo que hizo Pablo. Esto no fue la lucha de Pablo. Esto no fue la gran fe de Pablo. No, esto lo hizo Dios. El momento de renacer. El viejo fue crucificado. Es imposible crucificarnos a nosotros mismos, hermanos. Muchos viven erróneamente, como dije, tratando de crucificar su yo, cuando en realidad su yo es nuevo y perfecto delante de Dios. Su yo es lo mismo que Cristo. Lo que Dios ve en Cristo, lo que Dios ve a Cristo, lo ve a usted ahora, me ve a mí. Ahora, este cuerpo de pecado, el propósito que Dios nos crucificó con Cristo es para que podamos ser liberados, hermanos, del cuerpo del pecado y que sea impotente, inoperante o inútil contra nosotros, pero no lo eliminó. Morimos, entonces fuimos separados relacionalmente del poder de la carne. El cuerpo de pecado fue destruido, dice, quitado de su poder de esclavizarnos y darnos órdenes. ¿Ya? Ahora, esta palabra cuerpo es muy importante. Griego es la palabra soma, ¿ya? Que tiene que ver con sustancia o realidad. Y vamos a mirar otro versículo que usa esta palabra. Colosenses 2:17. Mire cómo hace un contraste entre sombras o entre las cosas que son sombra y lo que es el cuerpo. Es decir, dice cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo, en contraste, pertenece a Cristo. Entonces, para mirar el contexto de Colosenses capítulo 2, está hablando de cosas actividades que podemos hacer para tratar de ser santificados, pero esos son sombras, ¿ya? En realidad, el cuerpo, es decir, la esencia, la solución, pertenece a Cristo, ¿ya? La fuente. Entonces, podríamos verlo de esta manera. Si yo pongo una luz aquí, ¿verdad? Una linterna y lo apunto hacia la pared, ¿verdad? Y entonces aparece una sombra en la pared. ¿Cómo me deshago de la sombra? ¿Al borrar la sombra en la pared? ¿O quito el dedo que está causando la sombra? Y entonces Cristo en este versículo, Cristo es el cuerpo, la soma, la esencia, y esas otras cosas son meramente sombras. Ahora, llevemos eso a nuestra ilustración aquí del árbol. En el caso de los pecados versus el pecado, podemos entenderlo de esta manera. Los pecados son las sombras. ¿Ya? Vamos a la figura. Los pecados son las sombras. Nuevamente se me ha colgado. Perdón. Ok. Entonces, en el árbol los pecados son las sombras. Y el pecado, la naturaleza pecaminosa, es el cuerpo. ¿Ya? Entonces, el fruto tiene que ver con la sombra de las cosas, evidenciando una fuente, así como la sombra en la pared. La fuente es la sustancia o el cuerpo del pecado. Entonces, hermanos,
alto. No venceremos al enemigo boxeando a las sombras. Y hermanos, yo entiendo la frustración y yo entiendo muchos años de vivir la vida cristiana siendo boxeador y boxeando contra las sombras en la pared y no podía deshacerme de ellas. No podía, quitaba la fruta del árbol y seguían viniendo más frutas. Seguía yo evidenciando pecado en mi vida. Y me hallé en un estado de frustración, tal vez de una manera similar a lo que Pablo está hablando en Romanos capítulo 7. Y hermanos, si tú estás viviendo en el capítulo 7 de Romanos, tratando de apagar incendios en tu vida, tratando de encubrir el desorden, deja de luchar contra sombras. Nunca podrás vencer contra ellas. Hermanos, démonos cuenta quiénes somos y cuál es la causa de las sombras, que es algo tan intrínsecamente incurable, malvado, que nos está usando para causar nuestra muerte, nuestra separación, separación en nuestra relación con el Señor, separación en nuestra relación con los hermanos. Déjeme decir algo sorprendente que a veces no percatamos. Hermanos, el mundo opera 100% bajo la carne. Sin embargo, no siempre se ve tan mal, ¿verdad? Algunas veces el hombre puede hacer cosas buenas. El incrédulo, a veces son más no loables o qué sé yo que yo, ¿no? Pero el hecho de que algo tenga la apariencia de ser bueno, hermanos, es necesario bueno espiritual delante de Dios. Bueno, ¿qué dijo Pablo en Colosenses 2 sobre este tipo de cosas? Y espero que me están siguiendo en esta noche. Hay bastante material, pero tengo que ir a paso rápido para que podamos identificar este enemigo que tenemos internamente. Dice, si ustedes han muerto con Cristo y hemos muerto a los principios elementales del mundo, ¿por qué? Como si aún vivieran en el mundo, se someten a preceptos tales como no manipules, no gastes, no gustes, no toques, todos los cuales se refieren a cosas destinadas a perecer con el uso. Son sombras, hermanos, según los preceptos y enseñanzas de los hombres. Tales cosas tienen a la verdad la apariencia de sabiduría en una religión humana, en la humillación de sí mismo y en el trato severo del cuerpo, pero carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Entonces estas cosas tienen la apariencia de ser auténticas, pero hermanos, vamos a mirar, aunque el legalismo, aunque nos vayamos por la filosofía, aunque nos vayamos por el misticismo, aunque nos vayamos por el asceticismo, hermanos, ¿qué dice Pablo al final? Carecen de valor alguno contra los apetitos de la carne. Y entonces, hermanos, si usted se halla boxeando contra las sombras, tal vez se está aferrando al legalismo o tal vez mediante la filosofía o qué sé yo. Hermanos, podemos dejar, esa lucha no tiene ningún valor, ningún poder contra la carne. Quiero darles un ejemplo de dos personas que tuvieron la apariencia de sabiduría en una religión humana. En Hechos capítulo 4, Lucas menciona a Bernabé, que acababa él es el hermano conocido como el animador, ¿verdad? Acababa de vender su propiedad y depositó las ganancias a los pies de los apóstoles. Justo después de él, Lucas menciona una pareja con el nombre de Ananías y Zafira. Y vinieron e hicieron lo mismo. Vendieron su propiedad y llevaron las ganancias a los pies de los apóstoles. El problema no era que dieron sus ganancias. El problema era que mintieron sobre el porcentaje de lo que estaban dando, diciendo que era todo, cuando de hecho no lo era. Ananías y Zafira dieron probablemente una gran cantidad,
de dinero a la iglesia. Hermanos, uno se preguntaría, ¿por qué y cómo podría estar mal eso? ¿De qué manera podríamos entender que esto está mal? ¿Acaso dar dinero a la iglesia es malo? Pues no, ¿verdad? De ninguna manera. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el detalle aquí? ¿Sabe cuál es? Es el hecho de que Ananías y Zafira fueron impulsados por la carne a hacerlo y mintieron al Espíritu Santo. Entonces, ¿qué les pasó? Bueno, puf, rápidamente su vida fue quitada, ¿verdad? Y tal vez Dios lo utilizó como ejemplo de que Dios no quería que los hermanos en la iglesia empezaran mediante la carne, mediante apariencias de sabiduría, sino Él quería hermanos y hermanas que estaban operando bajo el poder del Espíritu, siendo llevados por el Espíritu, empoderados por el Espíritu. ¿Qué es de los Corintios? La iglesia en Corinto. Vemos la carnalidad fácilmente ahí, ¿verdad? Bueno, pues eran inmorales, ¿verdad? No es difícil tampoco reconocer la carnalidad en las iglesias en Galacia, el legalismo, ¿verdad? Todos estos son ejemplos de creyentes carnales, pero no siempre, hermanos, no siempre tienen la apariencia de carnal dentro de un mundo religioso, y tenemos que saber distinguirlo, hermanos. Tenemos que saber distinguir la fuente. Porque dice la Biblia, Romanos 8:6, la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. ¿Sabe qué da a entender eso, hermanos? Que no tiene nada que ver prácticamente. Esto no está hablando de acciones, no está diciendo nada que de hacer o no hacer. Bernabé hizo una cosa y Ananías y Zafiro hicieron la misma cosa, exactamente igual. Uno fue auténtico y el otro fue hipocresía, pero la misma cosa hicieron. ¿Cuántas de las cosas, hermanos, hacemos conforme al Espíritu? La mente puesta en el Espíritu. ¿Y qué sucede? ¿Qué resulta? Vida y paz. Pero ¿qué resulta 100% de las veces cuando la mente está puesta en la carne? Ananías y Zafira querían aparentar espirituales igual que Bernabé. Oh, si nosotros damos dinero a la iglesia y lo depositamos a los pies de los apóstoles, vamos a ser líderes en la iglesia seguramente. Vamos a ganar un puesto ahí en la iglesia, ¿no? La mente puesta en la carne es muerte, separación relacional con Dios y con los hermanos. Fíjese lo que dice Gálatas más adelante, en Gálatas 6:8 dice, porque el que siembra para su propia carne, de la carne segará corrupción. Un principio de vida sencillo. Nuestra mente puesta en las cosas de la carne o en el pecado conduce a la muerte. Resulta en la separación de nuestra relación con Dios. Hagamos lo que hagamos, hermanos. Si la mente está puesta en la carne, traerá muerte. Y eso tenemos que reconocer la importancia, hermanos, de aquello. No es un juego. Estamos en una guerra, en una lucha espiritual. Más adelante, la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Fíjese, al contrario, lo que dice Gálatas 6:8. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. ¿Sabe qué? Si usted está sembrando para el espíritu, no desfallezca, no se desanime. A su momento segará vida eterna. Y eso no está hablando de vida eterna en el sentido de duración de vida. Está hablando de la abundancia de vida. Vida abundante, vida eterna en el sentido de la calidad de vida que Jesús ofrece. Se me está acabando el tiempo, así que vamos a continuar aquí.
La mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Hermanos, esto es tan importante. Hemos sido liberados en todo el sentido de la palabra por la obra de Cristo en la cruz, para que, hermanos, podamos poner nuestras mentes en el espíritu y así experimentar la vida y paz. Dios quiere esto para ti, lo quiere para mí. El pecado ya no es nuestro amo, ya no necesita reinar en nuestra vida. Dios quiere que la gracia reine para justicia. Fíjese lo que dice Gálatas 5:1. Y esto lo dice de una manera muy clara. Para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Ahora, pero fíjese el llamado al creyente. Por tanto, permanezcan firmes y no se sometan otra vez al yugo de esclavitud. Hermanos, ¿cómo nos sometemos al yugo de esclavitud? Poniendo la mente en las cosas de la carne. ¿Y cómo entonces nos mantenemos firmes? ¿Cómo nos mantenemos, hermanos, experimentando la libertad en la cual nos hizo libres? Poniendo la mente en las cosas del Espíritu. Es una batalla, hermanos, una batalla espiritual. El pecado quiere control y se apoderará del el momento en que dejes de mantenerte firme en la gracia. Entonces, hermanos, hablaremos la siguiente vez acerca de cómo tener victoria en la vida práctica, el día a día, sobre este cuerpo de pecado. Si Dios permite, vamos a estar juntos. Pero por el momento, contará usted por la fe en la realidad de que usted ya posee. ¿Qué va a suceder la siguiente vez que usted se encuentra en esta escena? Ahora, hipotéticamente, claro, tal vez ustedes nunca están en esta situación como yo me encuentro a veces, pero vamos a decir hipotéticamente. Eh, eh, Estoy hablando a los que realmente quieren no aceptar y entender aquello. Sé que ha sido largo en esta noche, pero ¿qué va a suceder? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a afrontar esta situación la siguiente vez que suceda? Termino con esto, lo que dijo Pablo. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Reconoció el enemigo. Entonces, hermanos, nosotros reconozcamos el enemigo interno. ¿Podrías por fe contar con el hecho de que no eres tú? Es necesario identificar el pecado que mora en ti, el causante, ¿no? Él no tiene absolutamente ningún derecho a gritarte órdenes y provocar tu muerte. La pregunta entonces es, ¿por qué lo dejaríamos? Aferrémonos, hermanos, por la fe de la victoria que Cristo ganó, para que podamos permitir que la gracia reine para justicia. Entonces, como dije, la próxima vez, si Dios lo permite, vamos a estar hablando de cómo tener poder, cómo tener victoria. No solamente identificar el problema o el causante, sino realmente experimentar, no por accidente, sino a propósito, poder saber lidiar con aquel que causa que nosotros tropecemos. Hermanos, muchas gracias por su atención. Van a disculpar si me alargué demasiado en esta noche. Quería realmente presentar este tema que es de suma importancia, hermanos. Y termino con esta anécdota. Después de entender esta verdad, Nelly y yo nos encontramos una vez peleando de como era de costumbre. Y la verdad es que se estaba armando, se estaba poniendo feo nuevamente.
Pero ahí fue que Nelly dijo algo muy interesante. Y era en pleno, ¿no? Dijo una cosa, dijo, pero si hemos muerto al pecado, y no dijo más, el resto de la pelea fue tontería. Realmente, ni siquiera me acuerdo de qué estábamos peleando. Tan importante era. Ella simplemente se acordó con la verdad de que hemos estado hablando esta noche. Hemos muerto al pecado. ¿Por qué seguir dejando que el pecado nos esclavice? Cristo nos hizo libre de él. Ya no es nuestro amo. Tenemos un nuevo amo que quiere llevarnos a que la gracia reine en nuestra vida. Muy bien, hermanos, muchas gracias por su atención. El Señor les bendiga ricamente. Nuevamente les agradezco muchísimo la oportunidad que me permiten de compartirles la palabra en esta noche y espero que su palabra haya sido de edificación y ánimo a cada uno de sus vidas en esta noche. Gracias, hermanos.